Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, venceremos el mal. Hey, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Tengan todos ustedes, jóvenes, que nuevamente nos volvemos a encontrar viernes, fin de semana, y como es de costumbre, seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: si quiero saber lo que la iglesia cree, solo tengo que ver lo que canta Spurgeon. Y no se te olvide que el único propósito que tenemos Dianita y yo es ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Muy bien, y seguimos con la serie Hombres y Mujeres que no pasan de moda. Seguimos ubicados en el Nuevo Testamento. Hoy traemos un hombre supremamente adinerado. Su nombre es Zaqueo. Mi amor, un pequeño resumen. Así es que para empezar quiero contarles que el nombre Zaqueo es la forma griega de un nombre hebreo que significa puro o inocente. También podemos... Algunos dirían de puro y de inocente no tiene nada. Así es. Pero vamos a ver que más adelante sí. Exacto. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Por lo tanto, antes habíamos hablado de Mateo, ¿no? Mateo era un recaudador de impuestos. Pues Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Tenía muchos hombres a su servicio. Por lo tanto, era muy rico, sí, porque él tenía la autoridad de subir los impuestos hasta lo que él quisiera. Exactamente. Que eso tiene un nombre, ¿no? Ese nombre es granjeo de impuestos. O sea, este hombre era el jefe del departamento de recolección de impuestos. Exactamente. Obviamente... Mamita, se dice que ellos, para lograr tener ese puesto tan, pero tan elevado, sobornaban, compraban esos puestos, y obviamente, pues, la verdad eran prácticamente muy corruptos. Así es. Y es que precisamente por esta práctica es que los del mismo pueblo, los mismos judíos, no los querían, porque ellos eran unos... Eran víctimas de sí, todos estos cobradores de impuestos. O sea, ellos eran le ponían impuesto absolutamente a todo. Ajá, ¿verdad? Ellos estaban traicionando a su nación, sí, cobrándoles claro, tanto impuesto. También vemos de que él era rico y él tenía una característica muy especial, el cual era bajo de estatura. Pero para empezar a chaparrito. Así es, para empezar a hablar de Zaqueo, quiero que leamos en Lucas 19, versículos 1 al 10, y dice de la siguiente manera: Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús iba a pasar para poder verlo. Se subió a un árbol de higos. En otras versiones dice que era un árbol sicomoro. Cuando Jesús pasó por allí, sicomoro. Así es. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo. Quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. Uf, qué cosa tan bonita, ¿no? Qué historia tan bonita este encuentro entre Jesús y Zaqueo. Pero bueno, ¿qué podemos aprender? Ahora mire, mi amor, Zaqueo, aparte de ser adinerado, vivía en un lugar donde también había muchas personas adineradas. Se considera que ese lugar era como la casa donde iba a pasar el verano, por llamarlo de alguna forma, Herodes. Ese lugar era muy, muy, muy bonito. Jericó para esa época es como decir hoy en día Las Vegas.
Flavio Josefo le llama como la gorda de Palestina, ¿verdad? Como un territorio exageradamente bello y muy, muy bonito. Era conocido como la ciudad de las palmas. Jericó era una maravilla, tenía muchas palmas, ¿verdad? Y también tenía unas plantas que emanaban un olor que se extendían a cualquier cantidad de kilómetros y kilómetros. O sea, la verdad hoy todo el mundo quería vivir en Jericó porque era una ciudad muy, muy hermosa, y ahí vivía este hombre, ahí tenía su trabajo, ahí tenía su empresa. Sí, claro, curioso, ¿verdad? El hombre muy, muy chiquitito, muy bajito, quiere ver a Jesús, pues la gente está aglomerada, él sabe que no se va a acercar porque lo van a tratar como la canción de Paquita, la del barrio, rata de dos patas, culebra ponzoñosa, en fin, o sea, no le van a tratar de la mejor manera. Por eso él busca subirse a un árbol. Y aquí podemos ver, mi amor, que literalmente cumple con la palabra del Señor. Allí en Mateo, capítulo 18, versículo 3, ustedes lo recordarán, cuando el Señor textualmente dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Literalmente, Zaqueo se volvió como un niño, ¿verdad? Se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Yo creo que eso fue algo muy asombroso, porque, o Claro. sea, imaginarse a alguien que tiene dinero. El rico de la ciudad. Exacto, y subirse al árbol y todo, y bueno, ¿y qué ¿Qué está pasó haciendo aquí? ahí? Exactamente. Es algo fuera de lo común. Pero vamos a ver 3 principios. Mi amor, aquí podemos ver que qué significa el nombre de Zaqueo: puro, ¿verdad? Sí. Un ladrón de estos, o sea, un corrupto, eso toma a tener, ¿cómo se va a llamar puro? Pues, o sea, ¿cómo va a ser Exacto. puro su nombre? Él fue puro cuando llegó a los pies de Jesús. Mi amor, 3 principios rápidos para no extendernos. Exacto, que vamos a aprender de la vida de Zaqueo. Y el primero es: fue un hombre que venció los obstáculos para ver a Jesús. Ujú. Y es que al ser el jefe de los recaudadores y haber tanta gente alrededor de él, el querer ver a Jesús y de que las personas estén al lado de él y no permitan, debido a su estatura, quizás que él vea a Jesús, entonces como que, bueno, empujémoslo un poquito o hagámoslo a un Tratémoslo mal, lado. exactamente. Exacto, pero aún así, Vamos a desquitarnos todo lo que nos ha robado, pues todo lo que nos ha quitado. así es, pero aún así vemos a Zaqueo que él, en medio de todo esto, busca la solución y se sube al árbol con tal de ver a Jesús. Ujú. Entonces nosotros deberíamos también hacer lo mismo, Exactamente. vencer los obstáculos que tenemos en nuestra vida y buscar de Dios. Realmente hay cosas en nuestra vida que no nos dejan esos obstáculos y tenemos que vencerlos. Usted siempre cuenta una historia de un familiar suyo, inclusive, ¿verdad? Que ella fue cristiana, mejor dicho, se convirtió, y al Sí. otro día la despidieron del trabajo. Es increíble. Ella, ay no, ahora me volví cristiana y lo primero que recibo es que me despiden. No, ya no vuelvo a la iglesia. No, ella siguió ahí. Bueno, hoy en día sigue, son muchos años perseverando, ¿verdad? Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Tenemos que seguir hacia adelante. Ser cristiano, pues obviamente va a representar muchos obstáculos. Satanás no va a estar tranquilo, siempre va a estar arrojando dardos, ¿verdad? Siempre va a tratar de quebrantar nuestro corazón, nuestro espíritu, pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir adelante como Zaqueo, que cuando vengan los problemas no nos vamos a poner a llorar, ¿verdad? Y ahogarnos en un vaso de agua, tirar la toalla. No, aquí es donde nosotros tenemos que sacar la casta, como se dice coloquialmente, y seguir tras las huellas de Jesús, ¿verdad? Seguir perseverando. Así es, como segundo punto. Pero espera, mi amor, listo, veo un obstáculo, él Sí. se sube al árbol, ¿verdad? Ok, y ahí viene la recompensa. Ujú. El Señor Jesús le dijo: hey, desciende, bájese de ese árbol, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Cuando nosotros somos perseverantes, cuando nosotros resistimos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahí poniéndole el pecho a la brisa, ahí viene la recompensa por parte del Señor. Pero mire, van a la casa
allí el Señor comparte con él y la gente inmediatamente comienza a murmurar. De otro dice, no, Señor, veámonos otro día, veo que los ánimos están caldeados, veo que la situación está muy difícil, más bien veámonos no sé, en otro lugar. No, él siguió ahí y ahí donde dice, no, yo sin algo he robado a alguien, pues sabía que le había quitado mucho dinero a las personas, lo devuelvo cuadrúplica. O sea, mire que él siguió perseverando. Sí, dio muestras de arrepentimiento, muestras de cambio. Ese es el punto, Eso era mi lo que, amor, lo- ese es el y eso es lo punto. que nosotros debemos hacer Claro. cuando aceptamos al Señor Jesús. Claro. Es que- Cuando nos bautizamos y estamos en comunión con Él, mostramos con nuestra vida, Sí, con exacto. nuestras actitudes. Sí. Triste es que pasa el tiempo y no veamos eso en nosotros o en las personas que están alrededor que dicen que conocen a Jesús. Tal cual. Mire, mi amor, este hombre conoció a Jesús e inmediatamente comenzó a dar muestras de cambio, ¿verdad? ¿Cuál era su gran debilidad? Bueno, quitarle a las personas, ¿verdad? En sí no es que fuera y deme todo lo que tiene, pero obviamente cobrar los impuestos tan altos pues perjudicaba la economía de muchos. Todos. En este caso, de los más pobres, ¿verdad? De los más necesitados. Ahora bien, conozco tantos cristianos, conozco tantos creyentes, tantos miembros de la iglesia que llevan 15 y 20 años arrastrando los mismos pecados y el mismo viejo hombre. Es hora de actuar, es hora de ser radicales Así es. como Zaqueo. Mi amor. Bien, como segundo punto, Zaqueo había escuchado que Jesús aceptaba a hombres como él. Yo sé que nosotros muchas veces nos da temor acercarnos Sí. a Dios porque decimos, no, es que mis pecados son tan grandes, Sí. es que yo soy tan mala, es que yo he hecho tantas cosas. O sea, si el que pecó allá dice que es terrible, o sea, lo mío es 3 veces más y yo no me atrevo a buscarlo. Pero Zaqueo había escuchado que Jesús aceptaba a las personas como él, que eran pecadores, y él los iba a recibir con los brazos abiertos. Y así fue como Jesús lo aceptó. Tal cual, mire, mi amor, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Exactamente. Conozco muchos hermanos también que se alejan de la iglesia porque sienten que su pecado es imperdonable. Entonces en vano vino Jesús, ¿verdad? A morir en la cruz del Calvario, porque Él vino a morir por absolutamente todos nuestros pecados. Que no nos acercamos a Dios por vergüenza. Bueno, Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios lo que quiere es un arrepentimiento genuino. Todos hemos caído, todos hemos pecado, todos hemos cerrado al blanco, todos hemos ofendido a Dios. Pero este es el momento de arrepentirnos. Este es el momento de ir a la figura de Jesucristo. Aprovechar la gracia que tenemos, ¿verdad? A través de Jesucristo. Este es el momento de decirle, Señor, te dejo ganar. La verdad, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, pero de verdad es que literalmente el pecado nos lleva a perder la paz, la tranquilidad. El Salmo 51, ¿verdad? Es el salmo por excelencia de arrepentimiento. Vemos allí expresando a David su dolor. Él siente que ha perdido la salvación. No, lo que David había perdido era la paz interior debido al pecado, y él está allí pidiéndole misericordia, y obviamente el Señor tuvo compasión de David, y si tuvo compasión de David en esa época, lo va a seguir teniendo, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro abogado que se llama Jesucristo. Bien, y como tercer punto era un hombre de baja estatura, pero con un corazón grande. Ahí está. Lucas, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, él está hablando acerca del joven rico. Sí. Y vemos de que el joven rico cumplía absolutamente todo. Lo único que él no estaba dispuesto a dar era ir a vender sus bienes y darlo. Y vemos ahora en el 19 este contraste que se hace con Zaqueo, un hombre que era rico también, que era un pecador, Sí. pero que está decidido al momento en que Jesús llega a su vida a cambiar, a dar, a mostrar esa misericordia, a devolver de lo que Él hizo con muchas personas, a devolverles felicidad y gozo por medio de sus bienes.
Vemos, las narrativas en el Nuevo Testamento no están ahí porque aparecieron de la noche a la mañana. No, mire, la verdad, cada narrativa tiene que ver, o mejor dicho, cada capítulo tiene que ver con el otro, ¿verdad? O sea, tenemos que mirar todo el contexto de los capítulos, porque de ahí vamos a extraer una muy buena enseñanza que Dios ha dejado plasmado para cada uno de nosotros. Exactamente lo que usted decía. El capítulo anterior viene hablando ¿de quién? Del joven rico, ¿verdad? Un hombre que aparentemente era muy bueno, un hombre que cumplía todos los mandamientos, un hombre que, mire, tan impresionante era la vida de ese hombre que la Biblia dice que Jesús lo amó. Es increíble. O sea, lo dejó sorprendido porque aparentemente era un hombre que vivía conforme a las leyes y a los preceptos del Señor, de Dios. Pero ¿qué pasó? Estuvo cerca de la salvación, estuvo cerca de Jesús, ¿verdad? Y en el último minuto se dejó hacer un gol, perdió la salvación por amor a las riquezas. Vemos el contraste de Zaqueo, un hombre que cobraba impuestos, un hombre que aparentemente robaba a las personas, un hombre que se aprovechaba de la economía de los demás. Nadie lo quería. Exactamente, entre comillas, un ladrón, ¿verdad? Un corrupto. Pero cambió en el momento que conoció a Jesús. Por eso su nombre significa puro, porque se dejó seducir por Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere. Él no le interesa su vida pasada. Él lo único que quiere es que cuando tú llegues a los pies o a sus pies, te rindas ante Él y permitas que Jesús sea el amo de tu vida. No perdamos la salvación en el último instante, como lo hizo el joven rico, ¿verdad? El Señor te trata con cariño, el Señor te trata con amor, con ternura. Tenemos que ser recíprocos para con el Señor, para con su amor. Mire, quiero que te grabes esto y lo pongas allí en lo más profundo de tu corazón. Ábrame lo que voy a depositar allí, una semillita. Yo le aseguro que la mayoría de las personas no llamaban a Zaqueo por su nombre, tal vez posiblemente su mamá, pero a escondidillas todo el mundo se refería a él con palabras despectivas, ¿verdad? Con connotaciones muy negativas, exactamente, o palabras peyorativas. Pero Jesús lo trató con tanto amor que lo que impactó a Zaqueo, ¿qué fue? ¡Ey! Zaqueo, lo llamó por su nombre. Prácticamente lo que le estaba diciendo es: yo tengo que ver contigo, ¿verdad? Yo quiero ser tu amigo, Zaqueo. Yo quiero que tú seas parte de mis discípulos, ¿verdad? De mis seguidores. El Señor Jesús lo llamó con amor por su nombre. La Biblia dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y aquí vamos a tener uno nuevo, y el Señor va a saber qué nombre vamos a tener, y así, con ese mismo amor con que llamó a Zaqueo, nos va a llamar a nosotros a heredar la vida eterna. Vale la pena gastarse para Dios. Que el Señor les bendiga. ¿Ustedes serían tan amables de acompañarnos a orar? Padre y maravilloso Dios, gracias por todas estas enseñanzas bíblicas, Señor, que tú has dejado plasmada en este libro maravilloso, Dios. Gracias porque a través de todas estas historias, Dios, reales, nosotros vamos aprendiendo, Dios, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, tal cual tú quieres que nosotros vivamos, Dios. Gracias por este hombre que nos deja una magnífica enseñanza de perseverar, oh Dios, de no tirar la toalla, de tratar por todos los medios de llegar a la figura de Cristo y perseverar, oh Dios, en sus enseñanzas. Ayúdanos a tener un corazón noble también y a ser radicales, oh Dios, en el cambio para con el pecado, Dios. Dejar atrás el viejo hombre y, Señor, ser a flor de piel nueva criatura, nueva creación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, por lo cual ustedes, Dianita y yo, con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao!